El tema de hoy, verdades proféticas, y nos vamos a meter en uno de los sistemas teológicos. Recuerden que en 2000 años de historia del cristianismo se han desarrollado 6 grandes sistemas teológicos: la teología bíblica, dogmática, sistemática, federal, natural y práctica. Son 6 grandes sistemas teológicos. Y en la parte de la escatología es la parte de la teología que se encarga de estudiar los eventos proféticos y pertenece a la teología sistemática. La teología sistemática tiene varias ramas: antropología, soteriología, amartiología, neumatología, y entre ellas está la escatología, parte de la teología que se encarga de estudiar los eventos proféticos, y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Le he llamado como tema general verdades proféticas. Y de entrada quiero decirles que nuestra posición en cuanto a la parte de las profecías no es amilenarista, no es posmilenarista, es premilenarista. Y es premilenarista dispensacionalista, y creemos en el método gramático histórico de interpretación y no en el método alegórico ni el método hiperliteral. Ya de entrada, para los que sintonizan esta predicación, este estudio bíblico, esa es nuestra línea. Ahora bien, entremos entonces de lleno al tema. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver grandes temas relevantes, de gran importancia, mayúsculos, como el traslado de la iglesia, el reino milenial de Cristo, el juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. Es importante de entrada entender que la Biblia tiene 3 destinatarios. Y uno de los versículos claves de la Biblia que hay que entenderlo es 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, donde el apóstol Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esos 3 grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, son grupos distintos, y ellos son los destinatarios de todo el mensaje bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos entonces lo que veremos exactamente en esta ponencia: la Biblia y sus destinatarios, los programas proféticos, y en esos programas proféticos hay 3: el de Israel, el de las naciones y el de la iglesia. El programa profético para Israel, técnica y bíblicamente se conoce como tiempos y sazones. Sobre las naciones, tiempos de los gentiles. Para la iglesia se llama el misterio del reino. Y sobre la iglesia vamos a hablar de la iglesia y la esperanza bienaventurada, la iglesia y la gran tribulación como el desenlace final de los tiempos. Ok, entremos entonces en la Biblia y sus destinatarios, que pasa a ser la primera parte de esta ponencia. En la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un mensaje que el Señor da. Ese mensaje va dirigido a la nación de Israel, a las naciones y a la iglesia. Entiéndase de que hay un programa profético para Israel, un programa profético para la iglesia y un programa profético para las naciones. No entender eso, caemos en un cóctel profético. Profecías que van dirigidas a Israel, la tomamos para nosotros, la iglesia. Profecías de la iglesia, la damos para Israel. Profecías que tienen que ver con las naciones, no sabemos dónde ubicarla, y por eso es que hay tantas enseñanzas proféticas a través de las redes sociales que la gente no entiende, porque no tiene ni pie ni cabeza.
En este momento vamos a desglosar las profecías de acuerdo al programa. En relación a los programas proféticos, como dije al principio, hay uno para Israel, uno para las naciones y uno para la iglesia. Según Hechos capítulo 1, versículo 7, el programa profético para la iglesia, para Israel, se le llama tiempos y sazones. El nombre del programa profético para las naciones se llama tiempo de los gentiles, según Lucas 21, 24, y el programa profético para la iglesia es conocido como el misterio del reino, y aparece en Mateo capítulo 13, y es paralelo con Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Veamos y desglosemos un poco más lo que es el programa profético para Israel, conocido como tiempos y sazones. Pastor, ¿pero por qué se le llama tiempos y sazones? En Hechos 1:7, los discípulos le preguntaron al Señor, después que el Señor ya había resucitado, le preguntaron: ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que vuestro Padre Celestial puso en su sola potestad. En otras palabras, tiempos y sazones habla de la restauración del reino de Dios para con Israel. Pero todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, y más bien les dijo: a ustedes lo que les toca ahorita es llénense del Espíritu Santo y seanme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Por ahora no se entretengan en ese aspecto, sino lleven el mensaje, evangelicen, discipulen, que en su momento Dios revelará lo que tiene que ver con tiempos y sazones o el programa profético para Israel. Ahora, con Israel el Señor estableció pactos incondicionales. Un pacto incondicional es aquel pacto que hace Dios con el hombre o Dios con una nación, donde la fórmula libre yo haré es la que prevalece. ¿Qué quiere decir esto? En un pacto incondicional, Dios se compromete a bendecir a alguien, aquel con el que pacta, independientemente si aquel viola algunos acuerdos. Él se comprometió a bendecir, como le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham: he jurado por mí mismo que te bendeciré. Entonces esos pactos incondicionales son 4 y fueron hechos con Israel: el pacto abrahámico, el pacto de la tierra prometida, el pacto davídico y el nuevo pacto. Vamos a retroceder un momentico la lámina anterior. Estos pactos, en el abrahámico, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a lugares que yo te mostraré, he de bendecirte, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y le dice a Abraham: cuenta las estrellas si puedes, cuenta la arena que está junto al mar si puedes, conforme a las estrellas así será tu descendencia, conforme a la arena que está a la orilla del mar así será tu descendencia para siempre. O sea que Abraham iba a tener 2 descendencias, una descendencia espiritual y una descendencia natural o física. La descendencia física de Abraham es Israel. La descendencia espiritual de Abraham es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por judíos convertidos y por gentiles convertidos al Señor. Los que estamos aquí, cuando Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas si puedes, ahí estaba la descendencia espiritual de Abraham, y en esas estrellas, en sentido figurado, lógicamente, estábamos nosotros, los que estamos aquí en esta hora, alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces a Abraham se le ofrece una descendencia, un reino y una redención.
Luego, esa tierra que le ofreció Dios a Abraham, hasta donde alcance su mirada, esa será tu porción, la vuelve a legitimar en los días de Josué. Aunque Deuteronomio 31, versículos 5 al 7 nos habla del pacto incondicional sobre la tierra prometida, es en Josué, capítulo 1, versículo 4, donde se dan los linderos de la tierra que le corresponde a Israel. Allí dice: por el norte con el Líbano, por el sur con el desierto, por el este con el Éufrates y por el oeste con el gran mar. Como ustedes pueden ver en el recuadro en la pantalla, según el pacto de la tierra prometida para con Israel, le correspondería entonces a Israel una cuarta parte de Irak, todo Kuwait, Jordania, Palestina, una cuarta parte de Egipto, las alturas del Golán, que la conquistaron en la guerra de los 6 días contra Líbano y Siria, y todo eso que usted ve en rojo, esa raya en rojo que usted ve allí remarcada en el mapa, es lo que le corresponde a Israel de acuerdo al pacto de la tierra prometida. Actualmente Israel solamente es un 10% de lo que le corresponde. Por eso es que la bandera de Israel es blanca con 2 franjas azules rey y una estrella en el medio. La franja de arriba habla del río Éufrates, la franja de abajo habla del Nilo, del río Nilo, y la estrella habla del Mesías, el rey que vendrá, y cuando el rey venga le dará toda esa porción de la tierra. Ese es el pacto incondicional de la tierra prometida. Hay muchos conflictos, muchos problemas actualmente políticos, geopolíticos fuertemente en la zona, pero eso no lo va a resolver las Naciones Unidas, eso no lo va a resolver los BRICS, eso no lo va a resolver Estados Unidos, eso lo resolverá el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga por segunda vez a esta tierra. Luego a Israel también está el pacto incondicional, que es el pacto davídico, donde Dios le dice a David: de tu descendencia levantaré un rey cuyo reino será eterno. No hacía referencia ni a Salomón, ni a Roboam, ni a todos los reyes que vinieron después de Salomón, sino al hijo de María, a Jesús de Nazaret. Él, Dios le daría el poder de regir todas las naciones, y de allí el pacto davídico, que tiene que ver con el reino sempiterno de Jesucristo sobre esta tierra. Y el nuevo pacto, Jeremías 31, versículo 31 al 34, Dios le dice a Israel a través de Jeremías: en aquel tiempo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne en los judíos, y escribiré mis leyes en su corazón, y nunca más se apartarán de mis caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ese nuevo pacto es cuando el Israel actual se convierta a Cristo. Todavía no se han convertido. Los judíos no creen en Cristo. Israel no cree que Jesucristo es el Mesías. Más bien le echan la culpa de sus persecuciones a través de la historia. Pero llegará el momento en que el Señor se le va a revelar a la nación, va a quitar el corazón de piedra, pondrá uno de carne, y ellos entenderán y comprenderán de que el Mesías, que fue crucificado hace más de 2000 años, es el Mesías, y su nombre es Jesús de Nazaret. Así que, en resumen, en relación a los pactos incondicionales, el pacto abrahámico, el pacto de la tierra prometida, el pacto davídico y el nuevo pacto fueron pactos que Dios hizo con la nación de Israel. La iglesia no tiene nada que ver con esos pactos y ninguno se ha cumplido. Se cumplirán
cuando el Mesías de Israel regrese, ponga sus pies en el monte de los olivos, se abra un gran valle, según Joel capítulo 3, habrá lo que llaman el valle de Josafat. Allí Dios juzgará a Israel, juzgará a las naciones, y luego comienza el reino milenial, el reino de 1000 años literales de Cristo en la tierra, pues cumplirá todos esos pactos con la nación de Israel en el milenio. El milenio, parte del milenio es el cumplimiento de los pactos incondicionales que Dios hizo con Israel, donde Israel recibirá la porción de tierra que se le prometió. Y nosotros, pastor, la iglesia, ya vamos a hablar de ella, porque para Israel es la tierra, para nosotros el cielo, la nueva Jerusalén. Cuando la nación de Israel estaba cautiva, recuerde que en el año 722 antes de Cristo, el rey Tiglat-Pileser y Salmanasar llevaron cautivo al reino del norte. Para ubicarlos mejor en tiempo y espacio, cuando reinaba David y reinaba Salomón, el reino de Israel era monolítico, era uno solo. Pero cuando murió Salomón, se dividió el reino, de tal manera que 10 tribus se quedaron, se le llamó el reino del norte y se le dio el nombre de Israel, cuya capital era Samaria. Y el reino del sur se le llamó Judá, y creo que la media tribu de Manasés se le llamó el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Pasa el tiempo y el imperio asirio con sus reyes Tiglat-Pileser y Salmanasar invaden a Israel y se llevaron cautivo el reino del norte, o sea, las 10 tribus. Esa parte quedó vacía. Y en el año 586, antes de Cristo, se levantó el imperio babilónico con sus reyes Nabucodonosor, Nabonido y Belsasar, que vencen al imperio asirio, se montan ellos en el poder, invaden el reino del sur y se llevan cautivo a Judá. Entre esos cautivos que se llevaron a Judá, que duraron 70 años en cautiverio, habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, pero habían 2 grandes profetas, Daniel y Ezequiel. Ya cuando se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio, Daniel le dijo: Señor, según las profecías de Jeremías, ya debemos retornar, ya se está acabando el cautiverio. Dime qué pasará con mi pueblo, dime qué pasará con Jerusalén, dime qué pasará con los judíos, Señor. Y entonces Dios le envió a Daniel el ángel Gabriel. Y Gabriel le dijo: Daniel, quiero decirte que 70 semanas están destinadas para tu ciudad y para tu pueblo. Sabe y entiende que desde que se dé la orden para reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego de la semana 62, se quitará la vida al Mesías y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Luego, por otra semana, vendrá la abominación desoladora, se levantará el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que hará pactos con muchos. Luego vendrá la abominación desoladora y luego lo que está determinado que se haga se cumplirá. Y al final de la semana 70 vendrá el anciano de días y aparecerá la figura del Mesías y la resurrección de tu pueblo y tu propia resurrección, Daniel. Esa es la que llaman el mensaje, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es la más fácil de interpretar. Fíjese. ¿Por qué es fácil? Porque es una profecía que se da cuando comienza y cómo se va desarrollando en el tiempo.
¿Cuándo comenzó la reconstrucción de la ciudad según la profecía de Gabriel dada a Daniel? Gabriel le dijo a Daniel, sabe y entiende que desde que se dé la orden de la reconstrucción de la ciudad hasta el Mesías príncipe transcurrirán 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto es? 69. Ok. Quiero decirle, antes de entrar en detalle, que los judíos tienen semana de días y semana de años. Y la palabra en hebreo que se refiere a semana es Shabua. Shabua en hebreo significa un 7. Y para los judíos hay un 7 de días y un 7 de años. Ellos pueden usar, bueno, esta semana puede referirse a semana como la nuestra, de 7 días, pero también puede ser semana de años. Pastor, pero ¿cómo lo puede usted demostrar bíblicamente? Bueno, cuando Jacob trabajó por Raquel, trabajó 7 años. Y en la noche nupcial, como no había luz, no sé si había corte de luz o no había luz, le llevaron una chica muy bonita también. Y él estuvo con esa chica. Cuando amaneció no era Raquel, era Lea, la hermana. Él habla con el suegro. Oye, suegro, ¿qué pasó aquí? Era problemas de oído musical, que yo he dicho mucho, ¿verdad? Labán no tenía oído musical, porque le pidieron la menor y le dieron la mayor, Isaac. Pero tenía razón, no fue un engaño, porque Jacob era tramposo, pero el tío era más tramposo que Jacob. Y el tío le dice, es que en nuestra ley, en nuestras costumbres, no se puede dar primero la menor antes que la mayor. Trabájame la semana de esta y te daré también la otra. Me acuerdo yo un predicador que decía, y bueno, y esa semana se levantó tempranito Jacob, trabajó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo fue por la otra. Ojalá que hubiese sido así. Labán dice clarito, trabájame la semana de esta y te daré también la otra por los otros 7 años. Por eso es que luego Jacob, cuando discute con su tío, le dice, te trabajé 20 años, 14 por tus 2 hijas y 7 por tu ganado, y 6 por tu ganado. Entonces, allí se muestra que hay semana de años. Pero Daniel dice que ayunó 3 semanas. ¿Hay lógicamente semana de días o semana de años? Lógicamente de días, porque nadie ha ayunado 21 años. Cuando le dicen 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu ciudad, por descarte y por los eventos extraordinarios de la profecía, no se refiere a semana de días, sino semana de años. Lo que le está diciendo Gabriel a Daniel es, 490 años están destinados para tu ciudad y para tu pueblo. Sabe y entiende que desde que se dé la orden para reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. ¿Qué son cuántos? En el círculo verde son 400. Ajá. 7 semanas son 49. 62 semanas, 434. Y 49 más 434 es igual a 483 años. Entonces, es fácil de entender la profecía porque ¿cuándo se dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén? Hubo 4 decretos. Uno dado por Darío, otro dado por Ciro y 2 dados por Artajerjes. El segundo decreto llena los requisitos de la profecía y fue fechado el 1 de Nisan del 445 a.C.
sorprendente. Del 1 de Nisan del 445 a.C. al 6 de abril del año 32 después de Cristo, cuando fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, transcurrieron exactamente 483 años, que son 173.880 días, ni un día más ni un día menos, demostrando que ese príncipe que entró en Jerusalén, ese domingo de Ramos que se llama, era el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Israel no lo entendió. Jesús se lamentó y dijo: oh, si a lo menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto delante de vuestros ojos porque no conociste el día de tu visitación. Y dice la profecía: y después de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, que fue la crucifixión de Jesucristo. Y luego un pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál era ese pueblo? El Imperio Romano. Y de Roma va a surgir el anticristo. Entonces, Roma, con el general Tito, destruyó el templo y destruyeron la ciudad de Jerusalén, que solamente se salvó el muro de los lamentos, que todavía existe, que usted puede ver por internet, el muro de los lamentos, y usted ve ahí a los judíos adorando, y mucha gente que viene de otros países. Eso fue lo que se salvó de ese templo. Se detiene entonces el programa profético para Israel en la semana 69. De tal manera que la semana 7, la 70, no se ha cumplido todavía. Porque en la semana 70 es la aparición del anticristo, son los juicios de Dios sobre la tierra, es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y pare usted de contar. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70 entró un programa nuevo conocido como el misterio del reino. ¿Por qué se le llama el misterio del reino? Porque no fue revelado a los profetas de la antigüedad que cuando Cristo viniese y fuese rechazado por Israel, ¿qué pasaría? Bueno, él lo aclaró. Él vendía, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le reciba le da el poder de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, cuando Israel rechazó a Cristo, Cristo rechaza a Israel temporalmente y comienza un programa que le llamamos el paréntesis de tiempo indefinido, que es la edad de la iglesia. Entramos nosotros, se abrió el paréntesis cuando Israel rechazó a Cristo y sigue abierto. ¿Y ese paréntesis cuándo se va a cerrar? En el traslado de la iglesia. Eso que usted ve ahí, PTI, significa, es la era de la iglesia, y de ese PTI se llama paréntesis de tiempo indefinido, que es la edad de la iglesia o la dispensación de la gracia. Quiero decirles que estamos ahora mismo en la dispensación de la gracia y ya está llegando a su parte final. En cualquier momento puede ser que Dios permitió este estudio para que después del estudio usted se afirme sólidamente en Cristo y en la tarde, después de un almuercito, es el traslado de la iglesia y nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos? Yo estoy listo. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Estaré. Ok, ese es para el trabajo. Denle otro aplauso al Señor. Así que el programa profético para Israel, ya se han cumplido 69 semanas, está en un periodo de, digamos, esperando para culminar la semana que falta. La semana 70 son los 7 años de gran tribulación. Pero se metió allí, entre la 69 y la 70, la salvación, la era de la iglesia, que es actual, que es este momento. Y nosotros somos casi los últimos de esta dispensación de la gracia porque ya todo se ha cumplido.
Pasemos. Ahora bien, ya hablamos del programa profético para Israel en los pactos incondicionales y hablamos del programa profético para Israel en las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Se dieron cuenta que facilito? Que la Biblia facilita. Gloria a Dios. Ahora vamos al programa profético para las naciones, que se conoce como tiempo de los gentiles. Mira lo que dice Lucas capítulo 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El denominador común del programa profético para las naciones es la persecución de las naciones contra Israel. Y eso ha tenido un cumplimiento, pero fíjese todo lo que ha sufrido Israel a través de la historia. 400 años de esclavitud en Egipto. Luego fueron llevados cautivos por los asirios en el 722 antes de Cristo. Luego llevado cautivo por los babilonios en el 586. Luego por el imperio medo-persa con sus reyes Darío, Ciro y Artajerjes. Luego el imperio greco-romano con Alejandro el Grande y sus 4 grandes generales. Luego el imperio romano, que en los días del imperio romano es que vino Cristo por primera vez. Pero después que cayó el imperio romano, que le dio duro a Israel, porque no solamente en el año 70 destruyeron el templo y quemaron la ciudad, sino que en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano fue a liquidar el resto de los judíos que quedaba, porque se levantó un líder judío llamado Bar Koba, que para muchos judíos ese Bar Koba sí era el Mesías, porque Bar Koba se lanzó para pelear contra el imperio, y entonces Adriano se montó en su caballo y el ejército romano fue en contra de Bar Koba y su ejército, y Bar Koba se subió a una meseta que se conoce como Masada. De hecho hay un libro que se llama Masada. Entonces el imperio romano con Adriano rodeó Masada para que no les hubiera ni agua ni comida, un cerco. Y Bar Koba dijo a los judíos que estaban allí: no quiero ser esclavo ni mis hijos serán esclavos de los romanos. Prefiero morir acá antes que ser esclavo otra vez de los romanos. Y dice la historia que parece que hubo un suicidio colectivo. Más de 935 judíos, no sé si murieron por inanición, de hambre. Lo cierto es que no bajaron de ese lugar. Y como el emperador Adriano quería esclavizarlos y matarlos, pero no pudo, le preguntó a uno de sus colaboradores e historiadores y le dijo: esta tierra de Israel, ¿quién más habitó esta tierra? Le dijeron: los filisteos. Entonces Adriano en el año 135 dijo estas palabras: borraré el nombre de Israel del mapa. Ahora esta tierra no se llamará más Israel, sino que será llamada Filistea. Y Filistea en latín es Falestín. Y Falestín en español es Palestina. Y a ese sector de lo que era la tierra de Israel, a partir del año 135, por decreto del emperador Adriano, se le llamó tierra de Palestina, con el fin de que el nombre de Israel fuera borrado de sobre la tierra. Eso habla de la persecución de las naciones contra Israel. Pero ahí sí hubo el cautiverio y el exilio y la diáspora total. Por decreto del emperador romano se prohibió que ningún judío podía volver a esa tierra. Y allí los judíos comenzaron a vivir: Rodas, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, España, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto,
y por muchas regiones. De ahí viene el dicho, andas como el judío errante. Y en todos esos lugares donde los judíos llegaban, si venía alguna peste, alguna enfermedad, los culpaban y los asesinaban. De hecho, los judíos vivieron por más de 800 años en España y fueron expulsados por la Isabel la Católica. Le quitaron todos sus bienes para financiar los viajes de Cristóbal Colón para que y que nos descubriera. Ya nosotros estábamos descubiertos, o como decía yo cuando estaba pequeño, descubridos. Ahora, pasan los años y la nación de Israel, para no serle tan extenso en relación a Israel, ellos sufrieron persecución en todos esos pueblos, y en la Alemania hitleriana más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Luego que termina la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, con 33 votos a favor, 2 en contra y creo que 5 abstenciones, nace el Estado de Israel. Los judíos llegan a la tierra y ahí comienzan los conflictos hasta el sol de hoy. Algunos dicen que son invasores, otros, bueno, todo lo que usted ha leído. Lo cierto es que el programa profético para las naciones consiste en la persecución de las naciones contra Israel. No lo dejarán tranquilo. Y ellos, desde que se establecieron allí, en el 48 fueron declarados nación, y el mismo mes donde fueron declarados como nación, la Primera Guerra. Entonces la guerra de 1948, guerra en 1957, guerra en 1967, guerra en 1973, varias intifadas y los conflictos que hasta el sol de hoy se ven. Algunos consideran a Israel como genocidas por el uso de la fuerza contra un ejército más débil, pero bueno, no nos corresponde a nosotros meternos en ese asunto. Yo oro por la paz de Israel, yo oro por la paz de los palestinos, yo oro por la paz del Medio Oriente, yo oro porque haya paz entre Rusia y Ucrania. Yo no quiero guerra, yo quiero que reine la paz entre los hombres, y esa será nuestra oración. Pero las profecías tienen que cumplirse, no porque Dios dice que como yo lo dije tiene que hacerse, sino que Dios conoce el corazón del hombre, que es malo desde su juventud. Y los gobiernos del mundo, ¿quién los maneja? El apóstol Pablo dice que el príncipe de este siglo, Satanás, es el que maneja la mayoría de los gobiernos del mundo, todos. Por eso es que allí donde está el poder hay una cantidad de vicios terribles que ni los mismos gobernantes pueden contra eso, porque son principados y potestades que han tomado lugar y posesión. Por eso los cristianos que ponen su esperanza en algún partido político, en algún hombre, en alguna mujer, no pierden el tiempo, porque esto irá de mal en peor, porque el Señor lo profetizó. Dice que en los últimos días la maldad se multiplicará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y habrá guerras y rumores de guerra, hambre, persecución, pestilencia. Por eso, mi hermano y mi hermana querida, yo te digo, no pongas tu confianza en hombre, ni en sistema de gobierno, no importa el nombre que tenga. Pon tu confianza en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Si construyes tu esperanza sobre la roca inconmovible de los siglos, tu casa no caerá. Vendrán vientos, ríos y tempestades, y esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Denle otro aplauso al Señor. Así que el denominador común del programa profético para las naciones es la persecución de las naciones contra Israel, tratando de borrarla de sobre la faz de la tierra. Pero el Señor dijo, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, está diciendo el Señor, llegará un momento que no más, no permitiré más persecución contra mi pueblo. Y quiero hacer un paréntesis acá para los que me ven a través de las redes sociales
Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Si usted fusiona ambos conceptos, la interpretación y la hermenéutica para interpretar la profecía, usted va a caer en el campo de la alegoría. Recuerde que el padre de la alegoría fue aquel judío Filón, el Filón de Alejandría, y de esa fuente bebió Orígenes, y de Orígenes bebió San Agustín, y San Agustín enseñó el eclesiasticismo diciendo que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia, y esa fusión de Filón, Agustín y Orígenes trajo como resultado el método alegórico de interpretación, que dice que la Biblia dice una cosa pero significa lo que el intérprete quiera dar, y no es así. Por eso tenemos que volver a las raíces, cómo interpretó Esdras, cómo interpretó Jesús, cómo interpretaron los apóstoles, cómo interpretó y explicó el apóstol Pablo, cómo interpretó a aquel que llamamos la roca en la ciénaga de la exégesis antigua, que fue aquel discípulo de Diodoro de Tarso, que fue Teodoro de Mopsuestia, el padre de la hermenéutica, quien dijo: para poder entender la Biblia hay que conocer las palabras, la historia y la cultura, y ser literales en su interpretación. Eso es a manera de un paréntesis un poquito medio técnico. A su nombre. Seguimos acá. Algunos dirán: ay, el pastor está hablando en lengua. No, pero no. Ahora bien, ustedes han leído en la Biblia, y aquí está, lo pueden ver a través de su pantalla, sea por su televisor o por su teléfono celular, y aquí en vivo ahora, el sueño que tuvo Nabucodonosor y la visión de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño, y en el sueño él estaba preocupado por el futuro del mundo, y en el sueño vio una imagen con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de barro y en parte de hierro. Lo soñó él, Nabucodonosor. Capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión. Y en la visión, Daniel, ¿qué ve? Un león con 2 alas, un oso con un hombro más elevado que el otro y 3 costillas en la boca, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y ve una bestia espantosa y terrible. Tanto el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel son paralelas, es la misma. Dios le mostró a Nabucodonosor la gloria externa de los imperios a través de la historia, y a Daniel le mostró lo que esos imperios son por dentro: bestias voraces y terribles. Eso es el espíritu de todo imperio en toda la historia de la humanidad. Entonces, la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor era el león con 2 alas en el sueño y la visión de Daniel, y se refirió al imperio babilónico, que fue desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo. El pecho de plata hablaba del imperio medo-persa, el león con un hombro más alto que el otro, porque Media iba a ser más fuerte que Persia. Fue el imperio medo-persa desde el 539 al 331 antes de Cristo. El vientre de bronce hablaba del imperio griego del 331 al 168 antes de Cristo. En la visión de Daniel vio al imperio greco-romano como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Sorprendente. Cuando murió Alejandro el Grande, el imperio greco-macedonio se dividió en 4, y los 4 generales principales de Alejandro agarraron un pedazo para cada uno de ellos. Por eso el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego, las piernas de hierro nos habla del imperio romano del 168 al 476 después de Cristo, y los pies en parte de barro
Y en parte de hierro habla de la resurrección de lo que fue el Imperio Romano. Va a haber una resurrección del antiguo Imperio Romano. Y quiero decirle, apreciados hermanos, no estoy profetizando, ya eso está en la Biblia, que nosotros ahora mismo en el programa profético para las naciones que le estoy hablando en este momento, ya estamos en los pies en parte de barro y en parte de hierro, porque los pies en parte de barro y en parte de hierro representa lo que es hoy la Unión Europea. De la Unión Europea va a surgir el anticristo, el cuerno pequeño. Y ese anticristo va a ser hijo de judíos, pero van a ser en la Europa occidental. Y de allí va a gobernar. El último gran imperio que va a surgir no va a ser China, no va a ser Rusia, no va a ser Estados Unidos, va a ser la Unión Europea, que ahora mismo está bastante golpeada, pero de allí, según las profecías, va a surgir el anticristo. Pero cuando el anticristo surja, ya es la semana 70 de Daniel, los 7 años de la gran tribulación, ya no hay cristianos verdaderos en esta tierra, porque ya se han ido con el Señor en el traslado. Entonces el anticristo va a reinar y a él se van a sujetar todas las naciones: Estados Unidos, Rusia, Irán, Irak y por consiguiente toda la Unión Europea. Pero el anticristo será hijo de judíos, porque Daniel dice, no hará caso del Dios de sus padres, y ahí aparece la palabra Dios con D mayúsculo, hablando del Dios verdadero, y dice tampoco hará caso del amor de las mujeres. O sea que aparte que va a ser judío, tal vez sea miembro del LGTB. Posiblemente el anticristo sea homosexual. Y por ahí van los tiros, y por eso es que el mundo se va amoldando al cumplimiento profético. Esos grupos van agarrando fuerza según lo que dice la Biblia. Entonces este líder, que va a ser muy sabio, muy inteligente, tal vez va a ser homosexual, va a ser hijo de judío, va a nacer en algún país de la Europa occidental, reinará. El que no se sujete lo atacará y lo invadirá, pero al lado de él, su mano derecha, será el falso profeta. Y el falso profeta es la fusión de las religiones del mundo, capitaneadas posiblemente por el líder del Vaticano. Pero el Papa, a su lado no solamente va a estar él, sino muchos pastores y líderes espirituales que se quedaron fríos, que ahora mismo están haciendo mercadería con el Evangelio, se van a fusionar al papado. Tal vez el hinduismo, el budismo, en un movimiento que se llama sincretismo y ecumenismo como nunca antes. Ese será el falso profeta, el líder que estará al lado del anticristo. El anticristo será el poder político y el falso profeta el poder religioso. El anticristo tendrá influencia en los países caucásicos y el falso profeta en América Latina, donde la mayoría es de la parte del romanismo, y así pues tendrán dominio total. Si usted quiere conocer al anticristo y al falso profeta, quédese. Pero los que nos vamos con el Señor, cuando el anticristo asome su rostro satánico en esta tierra, nosotros estaremos contemplando el rostro angelical de Cristo Jesús en el cielo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Observen ustedes acá cómo están los tiempos. Le hablé de las 70 semanas a Israel, que le falta una semana nada más. La visión, ya estamos en los pies en parte de barro y en parte de hierro. ¿Y ahora cuál será la situación de nosotros como iglesia, que es el tercer programa profético? El misterio del reino, que es el programa profético para la iglesia, está profetizado en las 7 parábolas de Mateo 13, Apocalipsis 2 y 3, y en cierto sentido ha tenido el desarrollo de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy, ha tenido un desarrollo
en la historia. Quiero decirle, un pequeño paréntesis un poquito técnico, para interpretar el Apocalipsis, como le dije al principio, hay 6 grandes sistemas teológicos, que es la teología bíblica, dogmática, sistemática, federal, natural y práctica. Pero para interpretar el Apocalipsis han surgido 4 sistemas aparte de esto. 4 sistemas de interpretación. Está el espiritualista, historicista, preterista y futurista. El sistema historicista, o mejor dicho, preterista, que significa, pretérito significa pasado, enseña que el Apocalipsis ya es un libro del pasado, que sirvió para los 2 primeros siglos, pero ya es obsoleto. El espiritualista enseña de que el libro de Apocalipsis no habla nada de profecía, sino que son consejos prácticos para que el cristiano agarre fuerza en momentos de dificultades. El historicista nos dice que la iglesia, estos 2000 años, ha tenido un desarrollo histórico profetizado, que es el cuadro que le estoy mostrando ahora. Y el futurista, el sistema futurista, dice que el Apocalipsis no se ha cumplido nada todavía, que el versículo clave de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19, donde el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser, visto pasado, las que son presentes, las que han de ser futuro, y que ese versículo clave marca las 3 divisiones principales del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, capítulo 1, cuando él vio al Cristo de la gloria, glorificado, con su cabello blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas y sus pies como de bronce bruñido. Y esa voz que decía: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero aquí que vive y vive por los siglos de los siglos. Ese Cristo de la gloria es la visión que él tuvo y abarca el capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que son, era la condición de las 7 iglesias de Asia Menor, que eran los destinatarios primarios del libro de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las que sucederán después de estas, del capítulo 4 al 22. Capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo. Capítulo 6 al 19, la gran tribulación con los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Capítulo 20 al 22 nos habla del milenio, de la guerra de Gog y Magog, juicio final, la última resurrección, cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén, y hasta ahí llegó todo. Esa es la posición nuestra, la futurista. Sin embargo, el programa profético para la iglesia, cuando el Señor dio las 7 parábolas en Mateo 13, que dio la primera, la del sembrador, los discípulos se sorprendieron y le dijeron: Señor, ¿por qué le hablas en parábolas a esta gente? ¿Qué le dijo el Señor? Porque a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Y el Señor le llama a esa parábola el misterio del reino. Y a quien Dios le dio toda la información, la capacidad y la autoridad de enseñar a la iglesia sobre el misterio del reino, fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6, él usa la palabra misterio varias veces, y en el 3:6 aclara en qué consiste el misterio. Y Pablo dice: el misterio consiste que los gentiles también son coherederos del reino de los cielos a través del evangelio. Entonces, el misterio del reino no es otra cosa que la salvación de los gentiles, la salvación de todo aquel que no es judío, el programa profético de salvación para toda la humanidad. Y el Señor pensó, y en la oración de intercesión de Juan 17, Él dice: oro por los que me diste y oro también por los que creerán a través de estos. O sea que cuando el Señor oró en Juan 17, oró por los discípulos, oró por los apóstoles y oró por todos aquellos que se iban a convertir a través de la historia. Esa oración llegó hasta hoy. Y aquí estamos nosotros gracias a esa oración
de intercesión de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, cada parábola es paralela con cada iglesia. Hay elementos tremendos allí que no lo voy a explicar. Ese cuadrito me lleva a mí aproximadamente unas 4 horas de clase. Entonces, no se asuste, no lo voy a explicar. De todos modos, la parábola del sembrador y la iglesia de Éfeso representan al periodo de la iglesia, porque las 7 iglesias de Asia Menor tienen un triple significado: un significado histórico, un significado profético y un significado ético-moral. En relación al significado histórico, es que cada iglesia representó un periodo de la historia de la iglesia. Por eso usted ve que el sembrador y Éfeso representó el periodo de la iglesia apostólica, que fue del año 30 al año 100 después de Cristo. Trigo y cizaña y la iglesia Esmirna representaron el periodo de la iglesia perseguida del año 100 al 313. ¿Por qué al 313? Porque allí Constantino da el decreto de tolerancia y prohíbe la persecución de la iglesia. Luego viene la parábola de la semilla de mostaza, que va con la iglesia de Pérgamo y representa el periodo del año 313 al 476, conocido como el periodo de la iglesia imperial. ¿Por qué hasta el 476? Porque ahí cae el imperio romano occidental. Luego viene la parábola de la levadura, que es paralelo con la iglesia de Tiatira y representó el periodo de la iglesia que va desde el 476 a 1452, conocido como el periodo de la iglesia medieval. ¿Por qué hasta 1452? Porque allí, aunque todavía no había surgido ni Lutero, ni Calvino, ni Brian Ninsel, ni Juan Knox, pero habían surgido las estrellas matutinas de la Reforma: Juan Hus, Juan Wycliffe y Jerónimo Savonarola, en esas más o menos en esa fecha. Luego Tesoro Escondido, paralela con la iglesia de Sardis, que va de 1452 a 1618, pero esa fecha ahí está mal, es hasta 1648. ¿Por qué hasta 1648? Porque desde 1618 a 1648 hubo una guerra de 30 años, católicos contra evangélicos. Ya el protestantismo en 1600 ya estaba sólido. Ya había surgido Martín Lutero, Juan Calvino, Melanchthon, Juan Knox, Ulrico Zwinglio y otros grandes hombres que conquistaron países enteros que se convirtieron en evangélicos, como Alemania, Suiza, Finlandia, Irlanda del Norte, Inglaterra, Noruega y otros países más. Pero entonces, ¿cómo se convertían esos países de católicos evangélicos? Bueno, predicadores reformadores predicaban una semana y el Papa enviaba a sacerdotes a predicar una semana en la plaza principal de cada nación. Luego iban a votación. Y la votación era: ¿está usted de acuerdo que Suiza sea evangélica o sea católica? Y bajo ese modus operandi, la iglesia evangélica fue ganando mucho terreno. Entonces, Inglaterra, Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda del Norte, convirtiéndose. En España sonaron las alarmas y se levantó Ignacio de Loyola, quien funda a los jesuitas, y estos dicen: eso no va a ser aquí en España. Aquí no va a entrar ningún protestante, aquí no va a entrar ningún evangélico. Y prohibió la entrada del evangelio a España, y se prohibió la entrada del evangelio a Portugal, y se prohibió la entrada del evangelio a Italia. Por eso es que esos son los 3 países más fuertes en la parte del catolicismo. Pero hubo un momento en que hubo una guerra que se extendió por 30 años
Y mire cómo comenzó la guerra. Un evangélico fue a la oficina de un ministerio público en Europa. El católico lo trató mal y el evangélico se llenó de la ira de Jehová y le dio una mano. ¡Pum! Del golpe lo sacó por la ventana de un primer piso y cayó sobre un montón de basura. Por eso se llama la defenestración de Bohemia. Comenzaron a pelear las dos familias. Mira, y qué evangélico, me imagino, ¿eh? Y qué evangélico. Entonces la familia católica contra la familia evangélica. Luego un vecindario católico contra el evangélico. Luego se enciende el conflicto entre el Estado. Luego la nación completa. Al final, 3 naciones católicas contra 3 naciones evangélicas y una guerra que duró 30 años. Desde la defenestración de Bohemia hasta el Pacto de Tolerancia en 1648 en Westfalia. Y por eso el periodo de la iglesia de Sardis va de 1452 a 1648. La parábola de la perla con Filadelfia de 1648 a 1900. Y el último periodo de la iglesia en la parte histórica de 1900 hasta el traslado. Por eso es que la red es paralela con la iglesia de Laodicea. Estamos en los días de los laodicenses. ¿Y cuál era el lema de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea que se estaba profetizando que en los últimos días las iglesias evangélicas hablarían más de dinero y de plata que de Cristo. Por eso es que usted ve ahorita que, bueno, pues, están haciendo caída y mesa limpia. No es lo mismo de que en nuestras iglesias usted cumpla con su mayordomía, con sus diezmos y ofrendas normales, que caer en el evangelio de la avaricia y diseñar ese falso sistema de confesión positiva, punto de contacto, semilla de fe, la doctrina de los pequeños dioses, y pare usted de contar para sacarle dinero a la gente. No es la idea. Y todo ahorita es plata, plata, dinero, dinero, plata. Pastor, pero usted aquí también está recogiendo plata. A veces tenemos que recoger para construir el templo, ¿cómo hacemos? Pero es muy distinto al evangelio de las avaricias. Y ese sería el denominador común del último tiempo. Ahora, les dije que las 7 iglesias tienen un significado histórico, un significado profético y un significado ético-moral. Ya le di el histórico. No, ya le di el profético. El histórico es que esas 7 iglesias, aunque aparecen en el Apocalipsis, que es un libro, un 80% del lenguaje apocalíptico, no obstante fueron 7 iglesias reales. Esas 7 iglesias existen o existieron, tanto que las ruinas de las 7 iglesias de Asia Menor todavía están en Estambul, Turquía. Si usted quiere conocer las ruinas de las 7 iglesias de Asia Menor, viaja a Estambul y allí están. Y en cuanto al significado ético-moral, es que en cada iglesia cristiana hay 7 tipos de cristianos. En cada iglesia hay efesios, esmirnenses, pergamitas, tiatirenses, sarditas, filadelfos y laodicenses. Levante la mano los efesios para ver. Bájenla. Los esmirnenses, los pergamitas, los tiatirenses, sarditas, filadelfos, laodicenses. Bueno, aquí hay de los 7. ¿Quién es el cristiano efesio? El cristiano que ya no depende de la guía del Espíritu Santo porque él está sobrado de lote. Ya perdió el primer amor. Ese es el cristiano que tiene años en el Evangelio y como conoce todo, ya ni ora. ¿Para qué? Si él lo sabe todo. ¿Quién es el esmirnense? El cristiano que pasa por pruebas y dificultades, pero va espalante. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
¿Quién es el cristiano pergamita? El cristiano mundano. O sea, es cristiano aquí y mundano en la casa. Porque retiene la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Y en qué consistía la doctrina de los nicolaitas? Que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, porque a Dios lo que le interesa es tu alma y tu espíritu. Así que con tu carne puedes caer en la promiscuidad, en la droga, en el alcohol, la vida loca. Pero eso está fuera de orden, porque Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para su venida. Así que tu cuerpo no es para la vida loca, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. El teatirense es el cristiano idólatra. Tal vez no adora imágenes, pero adora su carro, adora su casa, adora su trabajo. Y primero lo de él y de último, Dios. Yo quisiera ir, pero no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y el Señor y Dios, no amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El sardita es el cristiano muerto espiritualmente. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Él va a la iglesia, él lleva su cuerpo para la iglesia, pero su mente está en otra parte. Ese no adora a Dios. Ese cuando comienza el pastor a predicar, Dios mío, que no sea largo el mensaje. Ay, yo cayó en la trampa. El filadelfo es el cristiano que es sencillo, humilde, que le sirve al Señor, no buscando aplausos, ni anda buscando cargo, ni anda buscando medallas de reconocimiento, ni botones honor al mérito, ni aplausos, ni ser visto, sino que él ora en lo secreto y su Padre que ve en lo secreto lo recompensa en público. El filadelfo es el cristiano que dice, tengo poca fuerza, pero el Señor le dice, tú dices que tienes poca fuerza, pero yo te he abierto puerta que nadie podrá cerrar. Dios le abre puerta al filadelfo porque el filadelfo es humilde, es sencillo, es servidor, le sirve al ojo del Señor. No anda buscando aplausos ni reconocimiento, sino el reconocimiento del Dios del cielo, y Él te va a reconocer, te va a bendecir, te va a abrir puertas que nadie podrá cerrar. La iglesia, estamos ahorita aquí en la tierra, pero en el programa profético para la iglesia está la esperanza bienaventurada, o sea que es el traslado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Entonces la esperanza bienaventurada es el traslado de la iglesia, que está en 1 Corintios 15, 51 al 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Luego que nos vayamos en el traslado, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde Dios nos va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Si usted trabajó con ahínco, con fervor, sirviéndole al ojo del Señor y no esperando aplausos ni reconocimiento, ni está peleando por cargos, sino sirviéndole porque usted quiere servir al Señor, usted está sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. En el día del tribunal de Cristo, su obra será probada. Y si el fuego prevalece con el fuego de la prueba, usted recibirá recompensa. Así que el que trabaja con compañerismo, servicio, amor, humildad para la gloria del Señor, usted está sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero si usted está ahí a media asta y bueno, que se va en el traslado porque cónchale, le cayó bien al Señor, usted está sobreedificando con heno, madera y hojarasca. No le serviste al Señor al 100%. Te involucraste, pero no te comprometiste. ¿Me entiendes? Entonces, en el día del juicio, del tribunal de Cristo, tú no vas a recibir recompensa. Te tocará aplaudir nada más a los que están recibiendo recompensa. Pero bueno, ya estás en el cielo. Y luego del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero, el matrimonio de la iglesia con Jesucristo. A su nombre. Estaremos en el cielo, luego 7 años de luna de miel, porque mientras estamos allá en el cielo, aquí están los 7 años de gran tribulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cielo esos 7 años? Después que pasamos el tribunal de Cristo, después de las bodas del Cordero, 7 años de luna de miel,
Allá las hermanas van a conseguir a Eva y la van a arrinconar allá. Por tu culpa parimos con dolor. No, pero ya han sido transformados, no hay rencilla, ya hemos cambiado. Luego de todas estas bendiciones para la iglesia, mire, estamos a punto de irnos ya. Pastor, ¿y cuándo será el traslado? Puede ser de ahorita, pero ya todo está cumplido. Los días de la Odisea, ya hemos visto la historia, hemos visto todo. Mire los 3 programas. El programa profético para Israel le falta una semana. El programa profético para las naciones, en los pies en parte de barro y en parte de hierro. Y el programa profético para la iglesia, la Odisea, los últimos días. Viene el traslado, ya todo está cumplido. Estamos en el desenlace final de todas las profecías. ¡Cristo viene! Pero cuando estemos allá arriba, entramos a la recta final de este estudio, pasemos la página. Vienen los días de la gran tribulación, pero hay varias razones por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación, y esas razones están en Apocalipsis 3 Apocalipsis 4 y 5, primero a los Tesalonicenses 1 al 10, la semana 70, Génesis 19, es muy largo, ese es otro estudio. Recuerda que este material son para 32 horas de clase en un instituto bíblico. Vendrá la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años de gran tribulación, 7 años, donde reinará el anticristo, el falso profeta, donde la maldad se multiplicará, donde habrá juicios terribles. Ahora, la naturaleza o cómo será la gran tribulación, según Isaías 2:19, Daniel 2:1 y todos esos textos que usted ve allí, dice que será de dolor, de hambre, de persecución, de terremoto, de pestilencia. Esa va a ser la naturaleza de la gran tribulación. Propósito de la gran tribulación, según Jeremías 37, habla de la angustia de Jacob. O sea que Israel pasará por su último momento terrible. Según Jeremías 25:32, nos habla de los juicios que vendrán sobre las naciones por su persecución contra Israel. Jeremías 37, los juicios de Dios contra Israel para que se conviertan al Mesías. Y Apocalipsis 11:18 también habla del propósito de la gran tribulación, que es destruir a los que destruyen la tierra. Todas esas naciones, de sus grandes inventos de bombas, porque para ellos poder saber si la bomba está buena, tienen que lanzarlas. Y el efecto invernadero y todas estas cosas terribles que han dañado la creación de Dios, esa gente está anotada allí en los anales del Señor, y dice la Biblia en Apocalipsis 11:18 que el Señor destruirá a los que han destruido la tierra. Ese es el tercer propósito de la gran tribulación. Fuente. ¿De dónde provendrá la gran tribulación? ¿Del diablo? ¿Del hombre contra el hombre? No. La gran tribulación, su fuente es el castigo de Dios por la maldad del hombre. Y eso está en Isaías 24:1, 26:21, Joel 1:15. Nombres que se le da a la gran tribulación. Según Jeremías 37 se le llama la angustia de Jacob. Según Joel 1:15 se le llama el día de la ira de Jehová. Según Daniel 9:27 se le llama la semana 70 de Daniel, y según Mateo 24:21 el nombre técnico, la gran tribulación. Esos son los 4 nombres que se le dan a esos 7 años que pronto están por venir. Y el Apocalipsis, ya les hablé, el Apocalipsis describe en un 80% lo que va a ser la gran tribulación. Desde el capítulo 6 al 19 nos habla en detalle lo que va a ser la gran tribulación. Pasemos. Entonces, la gran tribulación comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis, con los 7 sellos. El primer sello habla de la aparición del anticristo. El segundo sello, guerras. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, mortandad. Quinto sello, los que se quedaron en la gran tribulación, los que
no se afirmaron, los que pocos se congregaban, y entonces viene la persecución del anticristo contra ellos, terrible. Sexto sello, hay una conmoción universal y la segunda venida de Cristo se anuncia allí, y en el séptimo sello no es otra cosa que el preludio o la introducción a la otra serie de juicios, que es el juicio de las trompetas. Pasemos, juicio de las trompetas. Cuando el ángel toca la primera trompeta, destrucción de la tercera parte de la vegetación. Segunda trompeta, destrucción de la tercera parte de la fauna marina. Tercera trompeta, las naves que están en los mares son destruidos. Cuarta trompeta, eclipse de la tercera parte de las dos grandes lumbreras, que trae cambios climatológicos terribles. Quinta trompeta, posesión demoníaca multitudinarias. Eso es tremendo, porque cuando Satanás se rebeló contra Dios, él fue lanzado, el infierno se hizo para Satanás y sus ángeles, y quedaron muchos que se llaman hoy demonios, que están fuera. Ahorita están en libertad condicional, tienen años así. Satanás mismo está en libertad condicional también. Pero millones de demonios, que algunos dicen que tal vez con la misma jerarquía casi que la que tiene Satanás, están en prisiones eternas. Y ellos van a ser sueltos cuando suene la quinta trompeta y el primer ay. Saldrán millones de demonios que están presos y tomarán posesión de millones de personas, de tal manera que los seres humanos querrán suicidarse, pero no podrán, porque la muerte será presa por 5 meses. Así que si usted quiere pasar por la gran tribulación, me cuenta después cómo es eso. Sexta trompeta, la tercera parte de la humanidad perece con fuego, humo y azufre. Séptima trompeta, segunda venida de Cristo. Pasemos ahora al juicio de las copas, que es más apretado todavía. Por eso que el Señor dijo, gran tribulación, cosas que no la hubo antes ni después como ese tiempo. Por eso, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Cuando el Señor dice, si aquellos días no fuesen acortados, no está diciendo que los días de 24 horas serán más cortos. No caiga en eso. ¿Ves cómo pasa el tiempo? Pasa. Antes como que el tiempo duraba más, pero ahora no se le va a eso claro, porque cuando tú estabas pequeño, a ti lo que te interesaba era la fecha de tu nacimiento, de tu cumpleaños, y 24 y 31 para estrenar. No tenías más ningún tipo de problema. Y el año se te hacía largo. Y tenías que estudiar y tarea. Entonces, y cansado. Pero ahora como adulto, uno está enredado en tantas cosas, claro, el día no le alcanza para tantas actividades que uno tiene que hacer. Ay, se me fue el día rápido, porque está muy ocupado. Pero cuando el Señor dice, si aquellos días no fuesen acortados, está hablando de la gran tribulación, que no son días de 24 horas que serán acortados. Cuando dice, si aquellos días, no está hablando de días literalmente, sino de un tiempo específico, que se llama la gran tribulación. El Señor lo que está diciendo es que la gran tribulación no van a ser 15 años, ni 20, ni 30, porque nadie sería salvo. Fue reducido a 7 años. Son 7 años de gran tribulación. Ya vino el juicio de los sellos, vieron el juicio de la trompeta, ahora viene el último ciclo de juicios que caerán en la gran tribulación. Juicio de las copas. La primera copa fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Observe usted que el juicio de las trompetas iba sobre la tercera parte de algunos asuntos. Aquí es 100%. Cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sexta copa, Valle de Megido. Hermanos queridos, ahorita el río Éufrates dicen que está un poco seco. Cayó la sexta copa. Eso es mentira, porque los sellos de las trompetas y las copas van a caer en la gran tribulación. Todavía no hay gran tribulación. Hay muchos problemas, pero no es la gran tribulación. Mientras esté la iglesia aquí, en la tierra, el anticristo no puede comenzar a reinar. Él quiere comenzar a reinar, está loco por comenzar a reinar, pero hay alguien que al presente lo detiene, y es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, él tiene que quedarse tranquilo. Ahora, la batalla de Armagedón, ese valle que usted allí, esa es Armagedón, la llanura de Esdraelón. ¿Por qué Dios escogería ese valle para derramar su ira de los últimos tiempos? Donde será la batalla final entre Cristo y el anticristo. El santo de los santos contra el hombre de pecado. El martillo del profeta Isaías contra el clavo de Joel. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Bueno, ese lugar tiene mucha historia. Secularmente, desde la marcha desastrosa de Napoleón Bonaparte desde Egipto hasta Siria, drusos, turcos, árabes, cruzadas cristianas y franceses anticristianos han establecido allí sus campamentos y han visto cómo la bandera de sus países son humedecidas por el rocío del Tabor y del Hermón. Pero según la historia bíblica, en Megido, Débora y Barat vencieron a los madianitas. Débora y Barat vencieron a los cananeos. Gedeón venció a los madianitas. Josías fue muerto por Jehú. Saúl se suicida lanzándose sobre su espada. David le cortó la cabeza a Goliat. Y ha sido un lugar testigo mudo de grandes victorias de Israel sobre sus enemigos. Pues en Armagedón, en ese valle, van a estar 4 grandes ejércitos. Estará Rusia y sus aliados, estará también los reyes del oriente, que son los países más allá del río Éufrates, es a saber, China, Taiwán, las 2 Coreas, Japón, y pare usted de contar. Pero también habrá un tercer ejército, las Repúblicas Árabes Unidas. Se restaurará la RAU, aquel movimiento que había cuando Abner Nasser, el egipcio, se restaurará en ese tiempo. Pero habrá otro cuarto ejército, el anticristo estará allí, capitaneando los ejércitos de la Unión Europea y Estados Unidos también, porque ya todo estará bajo el poder de la Unión Europea y sus grandes transatlánticos en el mar Mediterráneo al oeste. Cuando Israel vea que por el norte, por el Líbano y Siria, por el sur, por Egipto, por el este del Éufrates, Irak e Irán, por el oeste transatlánticos de la Unión Europea, países caucásicos los rodearán y se escuchará la voz: borremos de sobre la faz de la tierra Israel. Los judíos, los israelitas, cuando se vean rodeados por miles y miles de ejércitos de hombres de guerra con armamentos sofisticados, con el fin de borrarlo de sobre la faz de la tierra, porque el anticristo va a convencer al mundo que los grandes males que han caído en la tierra, los culpables, ¿quiénes son? Israel. Y si se borra Israel de sobre la faz de la tierra, habrá sanidad en el mundo. Determinan borrarlos. Cuando Israel se vea impotente ante tantos miles de soldados, ellos tendrán que ir al muro de los lamentos. Y allí viene la conversión nacional de Israel.
Ahí viene donde ellos reconocen que son hijos de aquellos que crucificaron al Mesías. Y seguramente van a recitar de memoria el Salmo 83. Oh Jehová, roca mía, no guardes silencio. Mira cómo tus enemigos rugen contra tu pueblo y contra ti, y han consultado astuta y secretamente, y han dicho: borremos de sobre la faz de la tierra a Israel para que no sea nación. Pero pelea por nosotros como en los tiempos antiguos, y todas las naciones reconozcan que tú eres el único Altísimo sobre toda la tierra. Cuando ellos estén allí recitando tal vez de memoria el Salmo 83, sabrán allí de que su única salvación es Jehová de los ejércitos y su único salvador es el Mesías. Y como son conocedores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos dirán: Señor, envíanos al Mesías. Envíanos al Dios creador del Génesis, al Cordero Pascual del Éxodo, al sumo sacerdote de Levítico, el que sería levantado por nosotros de Número, profeta como Moisés de Deuteronomio. Envíanos al capitán de nuestra salvación del libro de Josué. Envíanos al juez justo del libro de Jueces. Envíanos al pariente cercano redentor del libro de Ruth. Envíanos al Rey de Reyes y Señor de Señores de los libros Samuel, Reyes y Crónicas. Envíanos al restaurador de nuestras almas de Esdras, Nehemías y Esther. Envíanos al Redentor que vive del libro de Job, al que es sobre todo y en todo de los salmos. Envía nuestra sabiduría de Proverbios y Eclesiastés, el amor de nuestras almas de Cantar de los Cantares. Envíanos aquel que llenará la tierra de la palabra de Jehová, así como las aguas cubren el mar, del profeta Isaías. Envíanos al bálsamo de Galaad y al médico amado que cura la herida de mi pueblo, del profeta Jeremías. Envíanos al cuarto varón, aquel que sella la frente de los que clama y de los que gimes, de Ezequiel. Al cuarto varón que disipó las llamas para que éstas no consumieran a Sadrach, Mesach y Abednego, del profeta Daniel. Envíanos al agricultor celestial de Amós, al amor de mis amores de Oseas, al que bautiza con Espíritu Santo y fuego de Joel. Envíanos a Silo del libertador, al que estuvo muerto pero aquí que vive y vive por los siglos de los siglos. Envíanos a Jesús de Nazaret, Él es nuestro Salvador, pecamos contra Él, redímenos en esta hora. Y hermanos queridos, cuando Israel diga aquellas palabras, ¿qué pasará? El sol se oscurece, la luna se tiñe en sangre, las estrellas caen del cielo, así como los higos caen de la higuera cuando ésta es sacudida por un gran viento solano. El sol se recoge como un pergamino que se enrolla, luego se abre y vemos nada más y nada menos la figura del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria grande. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Él vive, Él vive. Él pronto viene por ti. Pronto nos reuniremos con los que partieron antes que nosotros. Nuestros familiares que partieron con Cristo. Nos reuniremos y estaremos con Él. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Nos dará un nombre nuevo. Por eso el que esté firme, afírmese más. Y el que sea santo, santifíquese más. Otro aplauso fuerte, Rey. Otro aplauso. Gloria a Dios. Después de su venida, con la espada de su boca herirá a los ejércitos del anticristo. Agarrará a Satanás y lo atará por 1000 años. Al anticristo y al falso profeta los lanzará vivos al lago de fuego. Los que inauguran el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Luego vendrá un terremoto y un granizo impresionante. La gran Babilonia será juzgada y la gran ciudad donde se albergó la idolatría por milenios será destruida. Luego de todo esto, el destino final de nosotros los cristianos, la razón de nuestra lucha, esa es nuestra meta: la nueva Jerusalén.
Esa ciudad, ¿cabremos todos allí? Creo que sí, porque la ciudad mide 12.000 estadios de largo, por 12.000 estadios de ancho, por 12.000 estadios de alto. Un estadio son 400 codos y un codo 45 centímetros. Así que un estadio equivale a 180 metros si hacemos la equivalencia de una vez. Pero como son 12.000 estadios, usted multiplica 12.000 por 180 y le da 2.160.000 metros. Si lo lleva a kilómetros, 2.160 kilómetros. O sea que la Nueva Jerusalén mide 2.160 kilómetros de largo por 2.160 kilómetros de ancho por 2.160 kilómetros de largo. Si lo quiere en kilómetros cuadrados, multiplica 2.160 por 2.160 y le da 4.695.600 kilómetros cuadrados. Pero no son medidas exactas porque no fueron dadas en kilómetros cuadrados, sino en kilómetros cúbicos. Así que la Nueva Jerusalén mide 2.160 por 2.160 por 2.160 y le da 10.077.696.000 kilómetros cúbicos. O sea que ahí caben tranquilamente todos los habitantes de la tierra. De todos modos, si es así o no es así, no le pare. Lo importante es que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiese dicho, por lo cual voy a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Un aplauso fuerte para el Rey de Reyes y Señor de Señores.